Segundo bloque de Noticiero Central. Ya desde la semana pasada venimos hablando de esta nueva normativa que incluye la categoría no binaria como un tercer género del ser humano, ¿no? Una noticia que se conoció días atrás. Y bueno, realmente nos alegró y mucho. Yo estaba viendo algunos datos, por ejemplo, que desde el año 2012 se inscribieron 1.200 personas, 1.201 para ser exacto, para hacer cambio de género en toda la provincia de Santa Fe, en nuestra provincia. Y 7 de ellas habían pedido estar por fuera de las categorías masculino o femenino. Me parece muy interesante el tema para abordarlo no solamente desde lo que es la normativa en sí misma, sino también desde el lado de la salud. Y por eso hemos convocado a la doctora Sandra Magirena, que es médica especialista en ginecología y sexología y es miembro de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás, Fabiola? No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ¿a qué nos referimos? Vamos a tratar de explicarle a la gente cuando hablamos de esto de no binario y cómo uno se autopercibe, ¿no? Porque muchas veces ahí hay como un dilema entre lo biológico y lo social, ¿no? Bueno, mira, Fabiola, es muy sencillo de entender, digamos. Hay una cuestión que cuando uno nace tiene anatómicamente genitales que lo definen según la categoría que genéticamente sabemos produce esos genitales. Es decir, si una persona puede nacer con vulva o puede nacer con pene y testículos. Y también existe una tercera categoría que son personas que pueden tener genitales ambiguos que se los denomina intersex. Eso sería lo biológico. Ahora, a partir de ahí que el niño crece, se desarrolla y va creciendo y llegando a la adolescencia, si pensamos en un niño, una niña de 4 o 5 años, vamos a ver que los estigmas o las características de género son más puestas por la sociedad que por la misma persona. Porque la persona, independientemente del genital que tenga, va a tener una tendencia a identificarse o a autopercibirse con las cosas que la sociedad dice que son de género. Por ejemplo, las nenas se identifican con lo rosa, se lo viste con vestiditos y se les da a jugar muñecas. Pero eso es más de lo que la sociedad determina que es el género, que es lo femenino y que es lo masculino, que no tiene nada que ver con las características anatómicas. Y después está la autopercepción, cómo uno se percibe dentro de ese abanico de posibilidades que nos dan las pautas culturales y sociales. Y uno puede autopercibirse e identificarse con lo que la sociedad dice que es ser mujer, o ser varón, o no, o con ninguno de los dos. Bien. Y eso no tiene nada que ver con el genital asignado al nacer. ¿Se entiende? Y eso, entonces, ahí viene la confusión. Claro, y eso, doctora, ¿en qué momento de la infancia o no sé, o de la adolescencia empieza esa autopercepción? ¿En qué momento el chico empieza a darse cuenta de esto? Bueno, y acá te invito a vos y a toda la audiencia a que hagan un viaje interior y piensen en qué momento se autopercibieron como hoy se autoperciben. Yo soy una mujer que me autopercibo mujer y tengo una orientación sexual heterosexual, o sea, soy una mujer cisgénero porque tengo genitales femeninos, me autopercibo con lo que la sociedad dice ser mujer y me gustan los hombres, ¿sí? Ahora, si yo me remito a mi persona, ¿cuándo me empecé a sentir una nena? Allá lejos y en la infancia. Cualquiera puede hacer ese ejercicio. ¿En qué momento se empezó a autopercibir con esa identidad que hoy tiene? Identidad humana en primer lugar e identidad del género con el cual se autopercibe. Eso se construye y aparece, no se elige. Aparece, es una sensación interna que aparece en la primera infancia y se consolida en la adolescencia. Ajá, bien, pero hablamos de la primera infancia ya como un momento para poder percibirlo. Totalmente, que es la tendencia del niño en el jardín de infantes. Va a buscar el rincón de la casita o la muñeca o el juguete o se quiere vestir como se viste la mamá o como se viste el papá, porque es el modelo social que ve. Y eso quizá no tiene nada que ver con su genital, porque puede ser una persona asignada al nacer, por ejemplo, varón, pero que se autopercibe nena de entrada, de pequeña, y ve los modelos de mujeres de la sociedad y quiere ser como ellas. Ese es su modelo porque lo siente de esa manera. Bueno, entonces, a mí nadie me cuestiona, cuando me ve vestida con un trajecito y una corbata, nadie me cuestiona que yo como mujer cis me ponga un traje y una corbata, ¿sí? Porque es una elección externa.
pero en realidad lo que acá se está censurando o celebramos, los que trabajamos en diversidad y perspectiva de género hace muchos años, celebramos estas leyes, porque la ley te da un paraguas de cobertura para que la gente pueda tener derechos. Claro. Una persona que no entra en el sistema binario tiene que tener los mismos derechos que los que somos heterosexuales y género. Bien, y ahí entra también en juego, cuando hablamos de derechos, la salud, ¿no? Y acá quería apuntar justamente cómo acompañamos a ese niño en una primera instancia, después adolescente, porque me imagino que la familia debe ser, pero un sustento elemental en ese momento, y además también en el tema salud, ¿no? Son dos puntas importantes. Para nosotros lo más importante es el apoyo y la aceptación familiar. Si la familia acepta y acompaña, eso ya tiene un éxito garantizado. Por supuesto que lo que nosotros promulgamos desde la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil y todas las sociedades científicas es acompañar el proceso de desarrollo del niño, niña o adolescente, dejando las intervenciones de transformación del cuerpo, ya sea el cambio hormonal a través de los tratamientos hormonales cruzados, o en definitiva la readecuación física corporal de la persona cuando sea un adulto ya mayor, se va acompañando el proceso y en realidad lo que primero se hace es la aceptación de los cambios sociales del niño, niña o adolescente. Y en la adolescencia se va evaluando cuando empieza el brote puberal, cuando empieza el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, las mamas fundamentalmente, la menstruación, que es lo que más preocupa a las personas transgénero, es acompañar esos procesos con tratamientos médicos supervisados y hechos en equipos capacitados en atender salud transgénero. Que en nuestro país tenemos atención de salud transgénero en hospitales públicos y hoy por hoy la Ley de Identidad de Género, que está promulgada desde el año 2012, habilita a obras sociales prepagas y a todo el sistema de salud a proveer de tratamientos gratuitos a las personas que así lo requieran, con el solo hecho de la autopercepción. Ya no se necesita más, pensá que antes se necesitaba un juez o un médico que diera un diagnóstico para decir si podía recibir un tratamiento o no. Argentina es un país pionero en eso, porque no en todo el mundo existe esa ley de identidad de género. O sea que ahora solo uno manifiesta la voluntad. Exactamente. Bien. Uno manifiesta la voluntad y va a pedir, ya por supuesto que como la autopercepción está visibilizada desde los momentos que existe la identidad, que es en la primera infancia, hoy por hoy ya tenemos grupos de padres que han luchado un montón, y la escuela, y la ESI, la educación sexual integral, que es fundamental, que visibiliza las infancias, la niñez trans. Entonces, visibilizar la niñez trans hace que eso uno pueda acompañar el proceso, el adolescente llegue a una adolescencia saludable y que pueda elegir si quiere modificar el cuerpo o no. Muchas veces los adolescentes hoy por hoy están más en esto que vos decías, lo no binario, ¿no? Claro. Los chiques, el hablar en neutro que molesta tanto. Entonces, hoy por hoy un adolescente no se identifica con ninguno de los dos géneros. Y tampoco se interviene en los cuerpos. Eso por ahí iba a preguntar, Doc. Respecto a ese tema, ¿es alto el porcentaje de chicos que a lo mejor se quedan con ese cambio registral, ¿no? Al ser anotados, o también en cuanto a la vestimenta, sin la necesidad de todo un tratamiento hormonal? Sí, hoy por hoy estamos viendo una tendencia más hacia lo no binario. Y yo te digo, Flavia, no sé cuántos años tenés, Fabiola, pero en mi época surgió en un momento lo que se llamaba la moda unisex, ¿no? Que la ropa empezaba a ser diferente, el pelo, los varones se dejaban el pelo largo. Bueno, es una condición humana. La identidad diversa es una condición humana. Entonces, que cuando la sociedad lo quiere meter en una casilla y quiere ponerle una etiqueta, después surgen los movimientos que tratan de salir de ese lugar. Porque en definitiva somos humanos libres y cada uno puede decidir y hacer con su cuerpo lo que quiere. Ahí es donde uno apunta, ¿no? Esto, bueno, entonces, claro, se siente, como decías al principio, no es una elección, y tener la libertad de sentirlo como uno quiere, ¿no? Y poder expresarlo como uno quiere. Totalmente. Vos fijate lo que pasa, por ejemplo, con el aspecto, con la vestimenta. Las que somos mujeres, por ahí nos vestimos de varón y nadie cuestiona nada, ¿sí? Nos ponemos un traje, una corbata, nos cortamos el pelo cortito, no pasa nada. En cambio, el varón tiene una exigencia social mucho más grande, donde no puede transgredir esa norma que dice, ¿quién dijo que los varones tienen que ser con determinadas características, ¿no? Rudos, serios, no llorar, no pueden usar pollera, tienen que andar de saco y corbata? Decía, hay normas que están establecidas por la sociedad.
Pero y que eso es lo que hay que fíjate derribar. hasta qué punto son sociales, que hay países donde sí usan polleras y está bien visto. O sea, o nadie lo Por cuestiona en ejemplo, Escocia, ¿no? O sea, hasta que ahí te por demuestra cuán ejemplo, social es todo esto, ¿no? totalmente. El concepto de género es un concepto de las ciencias sociales. Por eso a veces a los médicos nos cuesta tanto. Cuando Claro. yo hablo con los médicos jóvenes o damos nuestros cursos en la sociedad, siempre decimos, el concepto de género para un médico es muy biológico, porque el género es el género de la especie humana, Ujú, género biológico. ujú. Otro género es la tela, no existe Claro, el claro, concepto claro. de género social. Pero el concepto sociológico de género son todas aquellas funciones y actitudes o modalidades que la sociedad dice que debe uno tener para ser un varón o para ser una mujer. Ujú, ¿Sí? bien. Y pensemos que afortunadamente y gracias a esta apertura, sobre todo los movimientos feministas han abierto mucho esto, Sí. porque es un espacio también donde la mujer salió Ujú, de un rol de género bastante estigmatizado y en una situación de pasividad y dominancia, ¿sí? Porque la mujer antiguamente su único rol era el maternal, quedarse en la casa, atendiendo al marido y cuidando a los chicos. ujú. Y hoy, ¿cómo se ha dado vuelta todo eso? Entonces, no hay que asustarse, no hay que ser resistentes. A mí a veces no puedo entender cómo la sociedad todavía se resiste a cosas que no son nuevas, no son modas. Existió No, siempre, existió en la no, época de los romanos, pero sí. existió en los años 60 con el hipismo y el unisex, y ahora, bueno, las mujeres se ponen prótesis en las mamas y hacen cirugía estética, bueno, ¿por qué una persona que no le gustan sus genitales se los quiere readecuar? O una Ujú. persona que se siente con una identidad masculina y tiene mamas, se las quiere operar. ¿Cuál es el problema? O sea, Como, tratemos como de profesional, construir nuestras mentes. no te preguntaba, como profesional y miembro de una sociedad científica, ¿ves socialmente una apertura? Cuesta, estás hablando de eso, ¿no? Pero digo, está un poco más Sí. abierta la sociedad, las leyes, las normativas ayudan, porque uno se va acostumbrando a vivir de esta manera, pero ¿cómo ves? ¿Está duro para poder lograr esa Sí, apertura? sí, hay mucha resistencia. Nosotros desde la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil damos cursos, capacitación a profesionales de la salud en temáticas de adolescencia y esta temática está incluida. De hecho, Claro. tenemos un curso del cual soy la directora de salud transgénero para profesionales de la salud que organiza SAGIG, Ujú. pero hay mucha resistencia. Yo vos sabés que tengo una red social personal en Instagram, Consultorio Magirena, y pongo temas de salud. Y cada vez que pongo algo relativo a salud transgénero o pongo algo en lenguaje inclusivo, ¿no? Y hablo en neutro, no sabés cómo me empiezan a criticar y a decir, ¿cómo una profesional como usted? Entonces hay una resistencia fuerte todavía, pero no hay que bajar los brazos y hay que seguir visibilizando y hay que seguir abriendo, deconstruyendo el modelo médico hegemónico y deconstruyendo una sociedad que es el movimiento de las jóvenes, ¿no? Una Ujú, sociedad patriarcal, machista, heterosexual y normativa. ujú. Porque también atrás de todo eso viene la normatización de la sexualidad, ¿sí? Como que también dicho por las personas transgénero, muchas veces dicen, yo no quiero decir que soy, porque cuando una persona sabe que vos sos transgénero, lo primero que piensa es cómo tenés sexo, ¿no? Hay como un morbo Sí, claro. instalado Sí, claro. en la sociedad Sí, que parecería ser que todo se limita a eso. Y somos todas personas iguales ante la ley y ante Dios y ante el universo. sí, Y tenemos que tener exacto. los mismos derechos. Doctora, muchísimas gracias por este tiempo y por ayudarnos a pensar, por sobre todo, ¿no? Gracias. No, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir el trabajo que hacemos desde SAGIG, la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil. Hasta muy prontito.